Hoy, en la Cueva 51, os quiero llevar de viaje. De viaje a los mitos y leyendas de Irlanda, a sus castillos embrujados y a sus pubs con fantasma. Acompañadme, habitantes de la cueva, en este periplo por los lugares más misteriosos de esta increíble isla llamada Irlanda. El castillo de Leap se localiza en el condado de Offaly. Está en los alrededores de un lugar llamado Roscrea. Este castillo tiene más de 400 años. Su construcción estuvo a cargo de la familia O'Bannon y es uno de los lugares, se dice, más fantasmales y más misteriosos de Irlanda. Bueno, tiene el título del castillo con más fantasmas de esa zona. Sus muros encierran un montón de historias, intrigas, asesinatos, fantasmas, y le han dado esta fama. No solo es el castillo más encantado de Irlanda, sino que es uno de los más misteriosos de Europa. Y quiero empezar con este castillo, después os hablaré de otros que también tienen sus fantasmas, porque este castillo tiene todos los ingredientes para que sea un lugar donde yo, por lo menos, no pasaría la noche. Se dice que el castillo se edificó en un lugar donde los druidas celtas realizaban rituales y sacrificios. La torre de este gran castillo se construyó en el año 1250. Las demás partes de esta fortaleza se levantaron 2 siglos después. Como veis, este castillo tiene, como he dicho antes, más de 400 años de historia, era un montón. Y que habrán ocurrido muchísimas cosas en 400 años, imaginaos. Se cuenta que los hermanos O'Bannon compitieron en un concurso. Había un concurso que consistía en saltar desde unas rocas gigantescas. ¿Y qué pasó en ese concurso? Que el que ganara, el que sobreviviera, pues sería el único propietario del castillo. Y, como podéis imaginar, solo sobrevivió uno. Aparte de esta cosa tan extraña de esta competición a vida o muerte para quedarse con el castillo, el clan de los O'Carroll, que era otro clan, otra familia que había en la zona, también se enfrentó a los O'Bannon y los derrotó. Al final les quitó la construcción y se quedaron con el castillo. En otro siglo, el conde de Kildare, Gerald Fitzgerald, también intentó conquistar este castillo, pero fue derrotado. Tiempo después, cuando el castillo era de los O'Carroll, empezaron a disputarse el dominio entre ellos, ya que los hermanos querían el castillo y si tenían el castillo significaba que eran los jefes de la familia, de la zona. Uno de los hermanos, que era sacerdote, pues se cuenta que fue asesinado por su otro hermano mientras daba misa. Lo atravesó con una espada en una iglesia que se encuentra dentro del castillo. Esta iglesia pasó a conocerse como la Capilla Sangrienta. Y en la actualidad muchos visitantes que están en esta capilla, en esta pequeña iglesia, dicen que a veces se encuentran con el espíritu del sacerdote asesinado. Hay una pequeña mazmorra en una parte de la capilla, en la parte noroeste exactamente, y se dice que en esta mazmorra pues cogían a gente, las tenían ahí y después la arrojaban a un pequeño agujero que había en ella. Todos los que entraban en ese calabozo nunca salían, o morían de hambre o morían tirados por ese pequeño agujero. Y como veis, era un lugar que no me hubiera gustado estar ahí, ni siquiera oyendo misa en esa capilla.
¿Y qué pasa? Que normalmente eran mercenarios, normalmente eran gente que estaba en contra de la familia, del rey, y lo que hacían es que los envenenaban, los metían en esa mazmorra moribundos, y ahí, como he dicho antes, morían. ¿Y qué pasa? Que muchos visitantes, cuando están ahí en la capilla, en la mazmorra, lo que escuchan son gritos. Gritos, lamentos, que provienen justamente de ese lugar, y concretamente del agujero donde tiraban a las personas para morir. Ya un siglo después, la familia Darvis adquirió este castillo. Limpiaron el inmueble y ¿qué encontraron? Justo en la zona de la capilla, un montón de esqueletos. Entre estos esqueletos, entre estos restos, estaba el resto de una persona que nadie sabe de quién se trata, pero que cuando los movieron, cuando cogieron esos restos para limpiar la zona, desde ese instante empezó a aparecer un fantasma. La gente dice que esos restos y ese fantasma es el espíritu del último de la familia O'Carroll. Otros piensan que puede ser del conde Kildare, que también estuvo preso, pero desde que se limpió esa zona del castillo, se ve que los fantasmas cogieron fuerza y siguieron apareciendo. Diferentes miembros de esta nueva familia, propietaria del castillo de Lip, relataron encuentros con, sobre todo, este fantasma. Lo describieron como una aparición demoníaca del tamaño de una oveja, demacrado, con la cuenca de los ojos completamente vacía. Y los Darvis escribieron que cuando se iba a aparecer el espectro, antes de ver esa figura blanquecina, transparente, la habitación donde estaban se llenaba de un olor putrefacto. Personajes de la época dijeron que el fantasma podía ser una invención de, sobre todo, la señora Darvis, quien era muy aficionada al espiritismo y la magia negra. Pero quién sabe si es que esta mujer veía los fantasmas. La familia Darby relató, entre otras, las apariciones del espectro de una dama de rojo y de un sacerdote. Esta familia permaneció en el castillo hasta 1922, cuando misteriosamente el inmueble se incendió. En 1970 fue vendido el castillo a un exorcista australiano. Este intentó ahuyentar a los fantasmas, no lo logró, y actualmente el castillo de Lip son viviendas de particulares porque es muy grande, y estos aseguran que siguen viendo y escuchando fantasmas y lamentos de ultratumba. Hay algo pesado que yace en las camas de la gente y ronca, y sienten el peso de un gran cuerpo presionando contra ellos. Es una de las habitaciones de la llamada Casa del Sacerdote. Se ve un monje con costura, capucha, que entra por una ventana y sale por otra. Pero hay más fantasmas. El de Emily y Charlotte. Los fantasmas de estas dos niñas han sido vistas jugando en la sala principal del Castillo Mar Encantado de Irlanda. Se dice que vivieron en esta zona, en el castillo, a finales del siglo XXVI. Emily murió a los 11 años, después de caer en las almenas del castillo. Hoy en día todavía hay avistamientos de una niña que se puede ver cayendo desde grandes alturas, pero justo antes de caer al suelo desaparece. También se habla de que Charlotte, la otra niña, se la puede ver por los pasillos del castillo arrastrando una pierna deformada. Existe otra aparición, que es la del fantasma de una mujer que deambula por el castillo, y se cree que ésta pudo ser asesinada por un miembro de la familia O'Carroll. Los reportes describen a una mujer aterrorizada, con poca ropa, que grita 2 veces antes de desaparecer en el aire. El castillo de Lep
es sin lugar a dudas un lugar cargado de historia, donde ha habido muchos residentes, donde ha habido muchos asesinatos, muchas muertes, y estos parecen que no quieren abandonar su morada. Y ahora voy a seguir con otros castillos de Irlanda que tienen sus fantasmas, sus apariciones. Os he querido hablar un poco más en profundidad de este castillo de Leap porque es uno de los que más concentran fenómenos paranormales y más distintos. Eso se debería seguramente a la cantidad de gente distinta que ha estado en esos 400 años. Y quién sabe si aún siguen ahí y no quieren irse. Pero es que hay muchos más. Irlanda, Escocia, son lugares donde había muchísimos castillos. Inglaterra también, donde hay muchísimos pueblecitos, muchísimos castillos. Inglaterra, por cierto, es donde se concentran más leyendas, más fenómenos paranormales por metro cuadrado. Casi cada casa abandonada, castillo, tiene sus fantasmas. Pero ahora vamos a Irlanda otra vez y nos sumergimos en el castillo de Skiryn. Está en el condado de Meath. Se le llama popularmente el condado real. Allí se encuentra este castillo. Es una especie de ya mansión campestre que fue convertida en una fortaleza. No sabemos si se hizo primero el castillo y después la mansión, o si se hizo la mansión y después la fortaleza. Pero bueno, es un lugar muy bonito, es un lugar donde no... Hay castillos que tú los ves y ya dan miedo. Hay castillos que dicen, uy, aquí algo ha ocurrido. También es verdad que en estos sitios, Irlanda, Escocia, Inglaterra, llueve mucho y las piedras se quedan como de un color negruzco y dan ese toque de miedo. Pero este castillo de Skiryn, la verdad es que es un castillo, una mansión bastante bonita y no parece que tenga que ocurrir nada extraño en ella. Pero, en realidad, se dice que está poblado por las criaturas más populares del país, los fantasmas. Los que se han atrevido a visitarlo aseguran que en su interior merodean uno de los fantasmas más famosos de Irlanda, Lilith Palmerson. Es el espíritu de una mujer que fue asesinada en ese mismo lugar y que, según testigos, asusta a los visitantes con sus incesantes gritos de dolor. Pero Palmerson no está sola. Entre las paredes de Skiryn también habita el fantasma de una monja, y lo que según los testigos podría ser la figura alta con capa de un hombre o mujer, esta se mueve siempre acompañada de un perro. Sí, el fantasma de un perro. Y ahora viajamos al castillo de Kinity. También en el condado de Offaly, como el castillo de Leap, se puede visitar esta majestuosa construcción que se levanta sobre las ruinas de un antiguo monasterio. El castillo Kinity es famoso por sus fantasmas, pues se dice que es uno de los lugares más encantados de Irlanda. Y ahora viajamos al castillo de Macon. Este castillo se ubica en el condado de Clare. Allí, entre las paredes de una habitación en concreto de esta fortaleza, se dice que habita un misterioso y maligno espíritu. Nadie ha conseguido echarlo de ahí. Y es que los lugareños cuentan que a finales de los años 20, exorcistas intentaron liberarlo. Pero lejos de cumplir su misión, el espíritu se enfadó más. Los fenómenos fueron a peor. Y se cree que es el espíritu de una mujer que quedó atrapada en el castillo y que al día siguiente la encontraron muerta. En su rostro se podía ver una expresión de terror, como si hubiera visto algo al mismo demonio, y se cree que algo ocurrió esa noche cuando se quedó atrapada en el castillo. Algo lo mató, algo la mató, y el espíritu que deambula no se sabe si es de la mujer. Algunos dicen que sí y otros dicen que es del espíritu maligno
que acabó con su vida. Hay una familia, T.E. Lawrence, que tenía un castillo. El castillo de Killua. La familia de T.E. Lawrence es el famoso Lawrence de Arabia. Y su familia, pues se quedó con este castillo, lo compró y se fueron a vivir ahí. Se cree que está embrujado por el administrador de la finca, el señor Benjamin Chapman. Su espíritu excéntrico ha aterrorizado a varios visitantes nocturnos del castillo. La residencia fue abandonada hace ya muchísimo tiempo porque todo el tiempo se oían extraños ruidos, movimiento durante la noche, pasos, y la gente ya no quiere vivir ahí porque los fenómenos paranormales aún siguen ocurriendo. Y volvemos al condado de Oflay. Se ve que aquí hay un montón de castillos y todos tienen su fantasma. Vamos al castillo de Birr, y es que este castillo se transformó en una residencia palaciega. Ya era una especie de palacio y lo compró la familia Parsons en 1620. Desde hace unos 3 años se dice que su interior, que es visitable solo de mayo a agosto, pues se dice que toda la gente que va, que toda la gente que visita este castillo, asegura ver a una persona que los acompaña por las distintas estancias, un mayordomo vestido perfectamente como los mayordomos de las películas, y que les va diciendo por dónde tiene que ir, dónde no pueden entrar y tal. Lo increíble es que este castillo no tiene mayordomo, y cuando preguntan al guía dónde está el mayordomo, este les dice que no hay ningún mayordomo y que seguramente es el fantasma de uno de los mayordomos que habitaba este lugar. A 14 kilómetros de Dublín está el castillo de Malahide. Entre sus muros se cuenta que vaga un fantasma, el fantasma de Puck. La leyenda dice que era un bufón del castillo que se enamoró de una dama del rey y apareció apuñalado en el corazón. Antes de morir juró que su fantasma vagaría por el palacio hasta que el rey se casara con una plebeya. Cosas de la época. Hay quien afirma haber fotografiado entrando y saliendo de Great Hall, un lugar del castillo, un magnífico salón medieval, a este fantasma. Fantasma que aún quiere hacer de bufón a la gente que lo visita. Y es que no solo hay fantasmas en Irlanda, en los castillos. Hay un montón de mitología, de leyendas, de piedras misteriosas. Y una de esas leyendas, mitad leyenda, mitad realidad, mitad mitología, es el ángel de la catedral de Cork. Esta catedral se llama St. Fin's Barres y fue reconstruida en 1870. Hay un brillante y dorado ángel en su fachada completamente gris que se mantiene en equilibrio sobre unos pináculos del techo. Sobre él, sobre este ángel, sobre esta, digamos, escultura, pesa una terrible superstición. El día que la escultura alada, donada por el arquitecto William Burgess, caiga al suelo, el fin del mundo habrá llegado. Hay otro mito, el Onweigand, o la puerta hacia el otro mundo, que cuentan las historias que muchas han sido las criaturas malignas y destructivas que han emergido a la luz a través de esta puerta. Esta puerta, este agujero, está en el condado de Roscommon. También es conocido como el montículo de Sidhe o las puertas del infierno. La cueva de Curachan se cree que pudo ser el lugar de la mítica reina Met. Se dice que ella emergió de este agujero. Esta reina Met era una feroz criatura de 3 cabezas que asesinó a muchos irlandeses antes de ser abatida por un héroe, Ulaid al-Megin. Esta cueva
que se entra por esta abertura, por este agujero llamado la Puerta del Infierno, tiene muchísimos kilómetros de longitud. Así que mucha gente intenta entrar, mucha gente dice que oye lamentos, como si provinieran del mismísimo infierno, y otros dicen que desde ese agujero salen criaturas horroríficas, misteriosas y criaturas muy demoníacas. En lo alto de una colina, conocida como Teamri Narri, la colina de los reyes, también en el condado de Met, se alza Liafail, un menhir clavado en la tierra que fue testigo de la coronación de casi todos los reyes irlandeses. Y según la leyenda, esta piedra vibra y emite un sonido especial cuando un rey verdadero se presenta ante ella. Les concede el don de la juventud y la prosperidad. Aún hoy era un símbolo de gran valor en la isla y es una piedra que está tallada con distintas formas geométricas redondas y se dice que tiene poder. También en Irlanda encontramos el Valle de Boyne, en Meath, una de las mayores concentraciones de arte megalítico del mundo. Hay una gran estructura circular construida por el hombre hace ya más de 5.000 años. Está rodeado por una muralla de piedras. No se sabe con certeza quién la diseñó, si era un templo, una tumba, pasadizos. Lo cierto es que incluye 25 galerías funerarias subterráneas. Y ahora volvemos a los fantasmas. Y es que en el castillo de Baigali está ubicado junto a la ruta costera de Antrim. Este edificio, que data del año 1625, ahora mismo es un lugar muy lúgubre y tiene una torre muy alta, donde dicen que aún vive el fantasma de Lady Isobel Shaw, que murió en extrañas circunstancias en esa torre. Esta muerta, este fantasma, vuelve regularmente a molestar a los huéspedes, ya que ahora es una especie de hotel, y los molesta golpeando las puertas de los dormitorios mientras duermen. Se dice que no quiere que duerman y por eso cada noche golpea con mucha dureza las puertas de madera de este castillo convertido en hotel. En Dower House, en el condado de Dublín, parece que es bastante común. Es un lugar donde hay bastantes apariciones, y no solo dentro de edificios. Parece que es bastante común, pues, cruzarse con apariciones. Se dice que hay un fantasma de un gran gato negro que muchas veces aparece en las habitaciones de la gente, se queda como congelado un segundo y desaparece. Otras, se dice que este gato se le oye con sus pisadas de noche. A veces se oyen sus maullidos cuando no hay ningún gato en la habitación. Y este gato negro ha sido visto también por las calles y por restaurantes, bares. Y la gente cuando lo ve ya sabe que no es un gato de verdad y que es el fantasma de este gato, de este animal, que parece no querer irse al otro mundo. Y ahora hablaré no solo de fantasmas, no solo de mitos, de leyendas. Y es que Irlanda tiene tanta historia de fenómenos paranormales que no bastarían 3 horas para hablar de todo. Y ahora voy a hablar de los duendes. En Irlanda se cree, y no solo se cree como leyenda popular, sino se cree de verdad, que existen duendes. Hay incluso tiendas que venden cosas de duendes, muñequitos y souvenirs. Incluso se quiso hacer una especie de autopista en una zona de Irlanda hace ya muchos años, y los habitantes de la zona hicieron una manifestación porque decían que ahí vivían los duendes
y no querían romper su espacio natural. Y la autopista, adivinad, no se hizo. Y es que estos revoltosos duendecillos irlandeses, que son conocidos como los leprechauns, son seres mitológicos del folclore irlandés, y se dice que habitan por los parques, los bosques del país. Desde hace cientos de años se trata de unos traviesos personajes minúsculos, vestidos de verde, con una espesa barba, y a menudo fuman en pipa. Se asocian con la buena fortuna, ya que se dice que si logras atraparlos, te conceden varios deseos. Eso sí, también se dice que son muy escurridizos. Molly Malone seguramente es la mujer más famosa de Dublín. Era una joven y humilde pescadera que para sobrevivir vendía mariscos por las calles de la ciudad. Era muy guapa, era muy simpática y todos los hombres intentaban pues cortejarla. Sin embargo, su vida fue corta. Murió de forma prematura a causa de la fiebre tifoidea. Aunque la estatua de Molly Malone está en la calle Suffolk, nunca se ha tocado, nunca se le ha hecho daño. Es un lugar donde los turistas van a hacerse fotografías. Su espíritu se dice que aún deambula por las calles de Dublín. Arrastra una carretilla llena de berberechos en medio de la noche y mucha gente dice que la ha podido ver y oír. Y es que hay una prisión también llamada Kinnimeinham Gaol. Es una antigua prisión, en la antigua prisión de Dublín, construida en 1796. Actualmente es un museo y aquí es donde fueron ejecutados, encarcelados, muchos líderes irlandeses de las rebeliones que durante siglos se produjeron en el país. Kinnimeinham Gaol es una cárcel terrorífica. Ahí había presos en condiciones infrahumanas, incluso niños, morían por falta de comida, enfermedades, abusos de los propios funcionarios. Y muchos son los testigos, tanto visitantes como vigilantes de seguridad, como limpiadores, que afirman que no solo se sienten observados, sino que han presenciado de manera directa fenómenos extraños e incluso accidentes dentro de los muros de la prisión. Grace O'Malley era otra gran mujer irlandesa, fue una famosa reina pirata y era conocida por sus dotes marítimas y su carácter combativo. En el año 1576, durante un viaje a Dublín, O'Malley llegó al castillo de Worth. Solicitó provisiones para ella y sus marineros. El señor del castillo, el barón Howard, le denegó la entrada, dadas las horas de la noche en las que llegaron, ya que la familia estaba cenando. Como venganza, la terrible pirata asaltó el castillo y secuestró a su heredero. Acordó un rescate, y a partir de entonces, el castillo siempre tenía que tener las puertas abiertas para los visitantes inesperados. Hoy en día, que el castillo sigue abierto siempre, como se acordó, porque no pido rescate económico ni no, dijo: si queréis otra vez a vuestro jefe de familia, al jefe del castillo, a vuestro padre, marido, os lo devolveré si tenéis las puertas siempre abiertas. Y hoy en día siguen abiertas siempre, ojo. ¿Y qué pasa? Que claro, cada vez que la gente entra al castillo, como puede entrar como quiera, cuando quiera, se dice que muchas veces aparece la presencia de la propia Grace O'Malley y vigila, sobre todo, las puertas para que nadie las cierre nunca. El Trinity College es la universidad más famosa de Irlanda y es una de las más importantes de Europa. Hay muchas leyendas, supersticiones
y todos los estudiantes pues se las saben. Hay un campanario situado en el centro de uno de sus jardines, y la leyenda cuenta que si un estudiante pasa por debajo de este el día del examen, su suspenso está asegurado. Además, si alguien pasa por debajo cuando suenan las campanas, va a suspender todos los exámenes que tenga. Otra mujer famosa en Dublín es Darkey Kelly, también conocida como la Dama Verde. Esta mujer regentaba un prostíbulo en la zona de Temple Bar y, según la leyenda, mantuvo una relación con el sheriff de Dublín de aquella época. Se quedó embarazada y le pidió dinero para poder cuidar al bebé, ya que el sheriff no quería hacerse cargo. ¿El sheriff qué hizo? Pues la acusó de brujería y la quemaron en la hoguera, como si nada. Actualmente hay un pub en Dublín que tiene su nombre, Darkey Kelly. Está situado cerca de la zona donde fue ejecutada. Y la leyenda cuenta que muchas veces aparece por ahí la Dama de Verde. Y aparece para que no se olvide nunca su injusticia y su muerte, que no fue por ninguna razón en especial, sino porque el sheriff no quería que se enteraran que tenía un hijo con una prostituta. Si has estado en Dublín, seguramente has podido ver que muchas casas, los colores de sus puertas son distintos, que muchas casas, una tiene el color rojo, una azul, una verde, pero todo lo demás es ladrillo rojo. Y eso se debe a que, según una leyenda, era muy fácil equivocarse de puerta cuando todos eran edificios de color rojo de ladrillo y las puertas eran del mismo color marrón. Por eso, muchas veces llegaban borrachos, se equivocaban de puerta, entraban en una casa que no tocaba y, claro, imaginaos el susto de las personas que estaban durmiendo tranquilamente. Por eso se pintan de colores distintos, para que sepas que tu casa es la de la puerta de color rojo o la puerta de color verde. Y después, al final, ahora os contaré una historia que me pasó a mí en Dublín, que no es misteriosa, pero sí que es bastante curiosa. Se cuenta que un hombre en estado ebrio en Dublín se equivocó de puerta. Entró y no era la suya. Una vez en el dormitorio, vio a otro hombre en su cama, con una mujer que creía que era su esposa. Este hombre los mató a los dos. Lleno de ira, los apuñaló. Por eso también, no solo es porque la gente no llegue borracha, sino para que no se equivoquen de casa y ocurran asesinatos como estos. Y en Dublín hay muchísimos pubs, muchísimos bares. Casi todos tienen su fantasma, su historia. Hay vídeos en internet que se pueden ver, vasos de noche sin nadie rompiéndose solos, platos que se caen, música que suena cuando nadie está tocando. Y uno de los pubs más aterradores y más inquietantes es un pub que se llama el de los Enterradores, que fue fundado en 1833. El local se ubica justo al lado de un cementerio, el cementerio de Galsberrin, y cuenta la leyenda que existe una compuerta secreta a través de la cual los trabajadores del pub pasan las jarras de cerveza a los enterradores. Esto lo hacían para amenizar la jornada de muchísimas horas y, claro, no era muy bien visto que mientras trabajaban estuvieran bebiendo, y a través de este pasillo, de este rincón secreto, les pasaban jarras de cerveza. ¿Y qué pasa? Que en este pub, que como curiosidad no tiene ni música ni televisión y simplemente sirve jarras de cerveza gigantes, como hacían en la época, en este pub se aparece un fantasma. Muchas veces se ve un anciano bien vestido, con una especie de gafas, barba, sentado en una mesa de la esquina, la misma mesa siempre, y tomando una cerveza. Cuando alguien se acerca a hablar con él, cuentan que se desvanece como el humo.
Y es que en Dublín, en Irlanda, hay muchísimos pubs, muchísimos bares con fantasmas. Os recomiendo ver vídeos en YouTube porque son vídeos bastante aterradores. Y es que Irlanda es un lugar donde las leyendas, los mitos se entremezclan, donde cada lugar tiene su historia. Hay multitud de fantasmas y todos ya son conocidos como de una forma pues familiar, como si fueran uno más del lugar, del pueblo, del castillo. Y son historias para mí muy, muy bonitas. Al final son bonitas, son bucólicas. Hasta que te encuentras una noche en un castillo de esto en un fantasma, eso está claro. Y hoy por eso he querido contaros un poco, pues, historias de Dublín, de Irlanda, de fantasmas, de apariciones, de mitos. Porque es un lugar increíble. Un día voy a hacer un otro capítulo de Escocia, que también tiene muchísimos fantasmas, muchísimos mitos, leyendas. Pero ahora quería acabar contando la historia que os he comentado antes que me había ocurrido a mí en Dublín. Estaba de viaje con mi hermana, un viaje de hermanos, y nos pasamos por el día en los Temple Bar, en pubs de Dublín, bebiendo cerveza. Y claro, cuando te haces 3 o 4 pintas de cerveza, pues tu cabeza empieza ya a estar un poco mareada. Habíamos alquilado una casita en... no era fuera de Dublín, pero sí en un barrio residencial. Una casita de estas típicas de ladrillo rojo, con su jardincito, su bicicleta en la entrada. Y nada, volvimos de noche, después de pasar todo el día por Dublín. Y cuando llegamos a la calle, vimos bomberos, vimos que una casa se estaba quemando. Y enseguida nos entró el pánico. Enseguida pensamos que era nuestra casa porque en el jardincito había una bicicleta blanca, igual como la bicicleta que había en la casa que habíamos alquilado. Y nos entró el pánico, teníamos todas nuestras pertenencias ahí dentro, documentos, y nos empezamos a poner muy nerviosos. Fuimos hacia ahí, los bomberos no dejaban pasar. Y dijimos, ¿ahora qué hacemos? ¿Dónde vamos a dormir? ¿Qué hacemos? No tenemos nuestras maletas dentro, tenemos todo ahí dentro. Los billetes de vuelta del avión. Y nos pusimos bastante nerviosos. Empezamos a dar vueltas por las calles, pensando qué hacer. Y de repente vimos la misma hilera de casas, la misma casa de ladrillo roja y la misma bicicleta blanca en otra calle, exactamente igual a la que se estaba quemando a pocas manzanas. Desconcertados, también un poco perjudicados por el alcohol, metimos la llave en esa casa para probar si nos habíamos equivocado nosotros. Y por sorpresa la llave abrió. Nos pusimos a reír, nos dio un alivio inmenso saber que la casa que se estaba quemando no era la nuestra. No estábamos contentos que se quemara otra casa, está claro, porque era una desgracia para cualquiera. Pero sí que fue una cosa curiosa que me he acordado ahora cuando le hablaba de los colores de las puertas. Y es que en esa zona de casitas todas las puertas tenían los mismos colores, todas eran iguales. Y ahora entiendo por qué en zonas de Dublín pintan las puertas de colores. Para que no ocurran cosas de estas. Y para que no la gente se lleve un susto cuando entra en una casa creyendo que es la suya y no lo es. Gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio de La Cueva 51.